El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Buenos días, Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en este día. Hoy vamos a estudiar cómo presentar a un nuevo Dios. Lo que hoy vamos a estudiar se encuentra en Hechos 17, 24 al 27. Vemos que cuando Pablo ya pudo captar la atención de los pensadores de Atenas, dirigió a los que estaban escuchando al Dios del cielo. Para este pueblo que se preocupaba lo suficiente por las cosas espirituales como para construir un altar al Dios desconocido, vemos que las palabras de Pablo provocaban curiosidad en ellos. O sea, un Dios creador que no vive en un templo, no necesita nada de los humanos, sino que Él cubre las necesidades humanas. Para una cultura llena de mitos griegos en la que los dioses eran informales, egoístas y crueles, la idea de un Dios como lo explicaba Pablo era un pensamiento maravillosamente seductor. Y entonces en ese momento los que estaban en ese tribunal dieron sus primeros pasos hacia un Dios de amor. La cosa es que el Dios al que no conocían se daba a conocer, incluso también deseaba que lo conocieran. Es posible que Pablo haya compartido algo otras palabras en ese tribunal que las pocas palabras que escribió Lucas en esta historia. Es entendible que por cuestiones de espacio, Lucas quisiera resumir la conversación de Pablo. Si esto es cierto, es posible que Pablo haya desarrollado detalladamente cada uno de los conceptos que hemos leído hasta ahora. Entonces separemos la conversación de Pablo en conceptos. Primer concepto, vemos cómo Pablo los exaltó de cómo captaban la espiritualidad y la sinceridad que tenían en ese momento. Concepto número 2, también les enseñó que él había estudiado sus creencias y que había encontrado algunas cosas que respetaba de lo que había aprendido. Concepto número 3, después les habló de una cosa en especial que él se dio cuenta en el estudio de su religión y que ellos aceptaron que no entendían. Concepto número 4. Después de eso compartió de cómo era Dios y que él sabía que necesitaban bastante. Contarles de que Dios existe y que los amaba y no estaba lejos. Concepto número 5. Al final de la conversación, lo siguiente que hizo fue advertirles lo que significa rechazar el conocimiento de este Dios que aún no conocían. Y vemos que Pablo lo llevó tan lejos como pudo, según lo que él sabía que ellos creían. Y vemos también que sí pudo guiarlos hasta allí y su proceso fue importante. Vemos que Pablo tenía vivo el deseo de que se mirara y se entendiera la humillación de Cristo. Él estaba convencido que al lograr que los hombres tomaran en cuenta el grandioso sacrificio hecho por la majestad del cielo, entonces el egoísmo se iba a quitar de sus corazones. Vemos que Pablo se detiene en un detalle tras otro para que de alguna manera alcancemos a darnos cuenta de qué tan bondadoso es el Salvador para con los pecadores. Y es que el amor de Cristo es una cadena brillante que une a los seres humanos que creen en Jesucristo con el Dios infinito. El amor que Dios tiene por sus hijos supera lo que podemos entender. Ninguna ciencia puede explicarlo, ninguna sabiduría humana puede analizarlo. Y mientras más sintamos la influencia de este amor, más mansos y humildes seremos. Volviendo a nuestro tema, para alcanzar a las personas que no son cristianas, debemos adaptar nuestro discurso, debemos utilizar métodos que no son tan conocidos, empezando por los puntos que tenemos en común. Primero debemos hablarle a los demás de lo que ellos conocen, no de lo que nosotros conocemos. La creación es un punto que Pablo utilizó para presentar al Dios creador, y después que captó su atención, hizo un llamado para que busquen a Dios. Hechos 17:27. Dios quiere utilizarte de una manera maravillosa, así que busca maneras en que puedes llegar a las personas por las que Cristo también murió. Cuando ya hayamos ganado su confianza, hacer el llamado para que busquen a Dios. Que en este día hayamos sentido el llamado de Dios. Que Dios te bendiga.